Con tanto título me quedo medio duro en el asiento. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Si sienten una voz así como de Pavarotti, es la mía, ¿no? Es mi garganta. Muy bien. Señor, te damos gracias. Abrimos tu palabra, háblanos a través de ella a nuestro corazón. Es nuestra expectativa como iglesia y también de manera personal. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos viviendo como sociedad un momento que es muy doloroso y muy vergonzoso, porque nos damos cuenta que hay parte de nuestra sociedad, gracias a Dios que es una minoría, que está virtualmente enferma y sumida a veces en la más aberrante de las perversiones. Diferentes estratos sociales de aquí, de nuestra Argentina, parece que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer sus deseos materiales, de dinero, de poder y de perversión sexual, apelando a quizá a lo más sádico, a lo más bajo de la malicia humana o lo más bajo del pecado, ¿no? Y con lo que estamos viviendo en este tiempo, con esa pequeña criatura que se llama Loan, donde ya han pasado más de 30 días de una búsqueda desesperada y la verdad navega en un mar de mentiras. Queremos saber la verdad, pero vemos de cantidades de personas que mienten lastimosamente. Entonces yo creo que este es un tiempo para que nosotros, como creyentes, como cristianos, podamos dar testimonio de esta verdad. Y no solamente con la palabra hablada, sino con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, de hablar y de asumir muchas veces en la sociedad el lugar que a nosotros nos toca. Porque el tema de hoy es la ética. Y podemos hacer una introducción que quizás de lo que es la ética académicamente, porque es una rama de la filosofía, viene de ethos, que significa carácter. Y en la antigüedad los pensadores o los famosos filósofos pensaban y formaban ideas por la gran necesidad que había que las relaciones humanas o las interrelaciones entre personas necesitaban de leyes, de reglas, de regulaciones para la vida cotidiana, es decir, moral, porque el ser humano, el Señor lo ha creado con razón, con moral, aunque caída por el pecado, ¿no? Y también con cierta emotividad. Ahora, lo que busca la ética es una norma, es una ley por la cual nosotros podamos manejarnos, de manera de que no es algo subjetivo donde a uno cada piensa y hace como uno quiere. Uno no se para delante de los semáforos y cruza y piensa si va a pasar en rojo o en verde, aunque muchas veces lo hacemos. Si vas a pagar tus deudas o vas a honrar a Dios y al Estado con tus impuestos, o si vas a quebrantar la ley o no ante tantos actos de corrupción que hay en nuestra sociedad y en nuestra cultura. La ética busca una norma por la cual todos los seres humanos podamos
convivir en una cierta paz y en una cierta norma. Ahora, en esta tarde, la enseñanza de la palabra de Dios no es filosofía, sino ética y ética cristiana. La ética que deberíamos mostrar, o sea, ética proviene de la palabra ethos, y la palabra ethos significa carácter. El carácter cristiano que haría la diferencia en nuestra sociedad para que la sociedad tenga una forma de elegir entre la manera que vive el mundo y entre la manera que vivimos nosotros, y ese compromiso tiene que resaltar, tanto para un acercamiento para el Señor Jesús, pero tanto como para la moral y la conducta. Pero como toda ciencia, si es que la ética se puede decir como una ciencia, tiene supuestos. La ética cristiana tiene supuestos. ¿Qué es un supuesto? Supuesto significa algo que se pone abajo, es decir, una plataforma, una base de sustentación, y que básicamente son dos. La primera es teológica, porque el centro de la vida del cristiano es nuestro Dios. Pero lo que conocemos de nuestro Dios y de su carácter está en la palabra, en las Sagradas Escrituras, en esta Biblia que tenemos nosotros. De manera de que la Reforma exaltó entre una de sus grandes solas la sola Escritura. Quiere decir que dentro de la palabra de Dios, todo; fuera de la palabra de Dios, nada. Aunque quizás haya cosas que en la modernidad no están tan explícitas, sino que son deducibles. Pero el segundo supuesto es cristocéntrico, es decir, el Señor Jesús es el centro de las Escrituras. Y aquí técnicamente se parece mucho a la definición de madurez espiritual, porque la madurez espiritual se define de cuánto nosotros en nuestra vida cristiana y en nuestro carácter llegamos a parecernos a Jesús, vivir como Él vivió, decidir como Él decidió, enfrentar las adversidades y la oposición como Él las enfrentó. Entonces, básicamente es como la madurez espiritual, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir o pensar o esta actitud o este sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro parámetro. Las Escrituras nos hacen ver y separar lo bueno de lo malo, lo incorrecto de lo incorrecto, lo real de lo ideal. Lo ideal es el carácter que el Señor nos ha mostrado. Pero Efesios 4:13 también dice, hasta que todos, o sea, cada uno de los todos, lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hecho a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestro gran llamado, porque a veces nos preguntamos, ¿cuál es nuestro llamado, verdad? Dice en Primera de Pedro 1:21, si es que la memoria no me falla, para esto fuimos llamados, porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora, ¿qué nos distingue a nosotros de la sociedad, de la cultura, de los aprendizajes del mundo? La Biblia nos deja ahora a nosotros, es un mensaje por imitación. Las familias imitaban a los patriarcas, los hijos y las hijas imitan a sus padres.
los alumnos a sus maestros y a sus profesores. Por eso es tan importante la docencia de los hermanos y hermanas cristianas. Imitan a sus profesores. Los discípulos del Señor imitan a sus maestros de grupos pequeños y a sus líderes de programas. Interesante. Pero Pablo puso algo que fue extraordinario para un judío, porque él dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él no puso el modelo sobre lo judaico, sino sobre la figura y el carácter de Cristo. ¿Y a los líderes qué? Hay un versículo monumental para los líderes, porque dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 7: acordaos de vuestros pastores. Otras versiones dicen líderes, otras versiones dicen dirigentes. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Miren la importancia que tiene la moral, no solamente para con Dios, no solamente para con nuestra relación personal con el Señor, sino también el grado de influencia que tenemos hacia los demás. Y de eso es lo que quiero hablar en esta tarde. Pero Jesús nos habló de una manera muy práctica. Quizás ahora esté hablando quizás de una manera un tanto pedagógica, pero el Señor Jesús era muy, pero muy práctico. Y dice que cuando lo seguían los discípulos y también una multitud, él siempre tenía compasión de ella y elaboró un sermón si tienen el libro de Mateo, capítulo 5, que se llama el Sermón de la Montaña, también conocido como el Sermón del Monte. Y entonces él subió a la ladera de la montaña para tener una mejor vista, para mirar a los ojos de las personas. Y abriendo su boca, dice que él habló. Mateo capítulo 5 y versículo 1. Creo que algunos pueden decir, y con justa razón, que era un territorio judío y un auditorio judío. Y la aplicación primaria era para el reino mesiánico futuro de Israel, el reino milenial, los 1000 años con Jesús gobernando desde Jerusalén. Esa era la aplicación primaria. Y él en Mateo capítulo 4, versículo 1 ya les había adelantado y les había dicho: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús va a comenzar a hablarles a ellos de una manera muy práctica, diciéndoles en primer lugar: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Perdón, me fui. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Saben, Jesús iba a enseñar algo que era completamente diferente a lo que ellos habían aprendido de sus discipuladores. Y el concepto de la ética y de la moral cristiana tiene que ver de llegar a deshacernos de toda esa naturaleza pecaminosa que traíamos de un mundo de cuando éramos incrédulos. Y estos tenían 4 fuentes de enseñanza, los discípulos. Primero estaban los fariseos que decían: volvamos al pasado. Sí, nosotros enseñamos la ley, pero también las tradiciones y las leyes y las costumbres y un montón de cosas legalistas. Pero por el otro lado estaban los saduceos, la casta sacerdotal y aristocrática,
que decía, todo lo que sea moderno, todo aquello que nos sirva, eso nos sirve a nosotros. Acomodémonos con el Imperio Romano. ¿Qué importa si quebrantamos ciertos principios de Dios? En la iglesia actual sería esa frase un tanto nefasta que dice, todo lo que funciona nos viene bien. ¿Ah? Si en la iglesia la llenamos, brincamos, saltamos, la llenamos de luces y de cosas como a la sociedad le gusta en los recitales, y alguien dice, si funciona, está bien. Eso eran los saduceos, pero también estaban los esenios que decían, vamos a recluirnos todos en una cueva y alejémonos de todos estos. De ahí sacó el Señor a Juan el Bautista para salir a predicar. Pero también estaban los celotes, los sicarios de la iglesia primitiva. Los sicarios eran los que decían, resolvamos todo el asunto de esta sociedad con el cuchillo entre los dientes. Serían nuestros modernos activistas sociales. Los celotes, miren, todo ese conjunto de personas era el núcleo que rodeaba a Jesús. Y lo que él iba a decir cambiaba completamente. Él le había dicho, todo lo que a ustedes les han enseñado está mal. Aquí no es lo externo lo que sirve. Y ese es el valor del Sermón del Monte para hoy, para nosotros. Jesús dice, ¿quieren tener una relación personal con el Señor? Yo les voy a enseñar cómo la pueden tener. Y él comenzó diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí es la palabra para paupérrimo, no alguien que no llega a fin de mes con el sueldo, sino alguien que está en un estado de mendicidad. Esto es, el Señor nos quiere enseñar que cuando nosotros más reconocemos nuestra condición de pecado, que fallamos, que muchas veces defraudamos a Dios y a nuestros hermanos y a nuestra familia, es nuestra necesidad de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 33, es largo, pero no lo busquen, pero Manasés fue un niño de 12 años, hijo de un padre piadoso, pero sacó toda la maldad que podía haber en el ser humano y la llevó de una condición, de un proceso, a una maldad muy grande. Y nosotros, cuando damos pequeñas concesiones al pecado en nuestra vida, que nosotros sabemos cuáles son, nos conducen a un proceso y un resultado desastroso. Manasés hizo pasar a sus hijos por el fuego. La palabra de Dios dice de que ni en las naciones que Dios echó frente a Israel había tanta maldad como él. La disciplina fue directamente proporcional a su maldad. Fue encadenado, llevado por el desierto, avergonzado, con grilletes. Pasó en la cárcel años y años y años. Fue tal a reclamar delante del Señor. Y fue tanto su humillación que el Señor escuchó su oración. Lo restauró y volvió desde Babilonia. Una segunda oportunidad para él. ¿Cuánto puede llegar la condición humana cuando no le ponemos un freno nosotros al pecado? Miren, la condición del pobre de espíritu lo podemos ver en Lucas capítulo 18, versículo 9. Ojalá que nosotros no tengamos esta condición, porque muchas veces olvidamos el consejo y adoptamos un sentido de autoconfianza. 18:9 dice, Jesús miró con sus ojos a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y él dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, es decir, un judío al servicio del imperio romano para cobrar impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, así lo señalaba. Ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, cuando su ley decía que solamente uno. Doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor dijo como una pregunta retórica: ¿quién crees que se fue justificado a su casa? Fue el publicano, por su clase de corazón. Y aquel que tenía la justicia externa, aquel que tenía la autoconfianza, no fue justificado. Por eso hablo de la autoconfianza, ¿no? Que como cuando creyentes nos olvidamos de la palabra, de la escritura, de la oración, de congregarnos, de la comunión, nos olvidamos todas esas cosas y ponemos nuestra confianza en nosotros. Y encima el mundo, la sociedad, la cultura nos ofrece a todo momento cosas que nos tientan para hacernos caer en tentación y en corrupción. Un ingeniero estaba en el ministerio de Economía haciendo sus cosas, cuando un funcionario del gobierno se acercó a él pidiéndole que altere una planilla y modifique los presupuestos. Y él dijo: no voy a hacer eso. Y el funcionario dijo: si no lo haces vos, otro lo va a hacer. Y si no lo haces, date por despedido. Y se levantó y no lo hizo. Pero lo hizo otro. Actos de corrupción. Ética cristiana. Moral cristiana. Carácter cristiano. Pero no lo hizo porque lo aprendió en la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios. Estaba viendo una película hace unos días y estaba enjuiciando a alguien, y estaba un publicista y de marketing, de testigo, y el fiscal le dice a él: ¿cuál es, dice, el concepto de publicidad? Y él le dice: es la habilidad para vender a la sociedad lo necesario. Y el fiscal le dice: ¿usted conoce a un tal autor así, así? ¿Cómo no lo voy a conocer? Dice, es una eminencia. Bueno, su eminencia dijo que los publicistas también tienen toda la habilidad para no vender, para vender lo que no es necesario. Y ahí caemos nosotros, que la sociedad nos termina vendiendo lo que no es necesario y lo que no es ético. Hermanos, nadie amanece diciendo: hoy voy a pecar en gran manera, ¿no? Eso es un proceso. Y luego dice el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Saben, yo creo que las lágrimas son un don de Dios. Vieron que algunos lloramos para afuera, otros lloramos para adentro. Los hombres dicen que no lloran, pero sí lloran, ¿verdad? Pero bienaventuradas las lágrimas son un mecanismo emotivo del cuerpo y de diseño, a veces en medio de la ansiedad, de la depresión o de la preocupación. El versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, que dice: y Jesús lloró. Pero hay uno precioso que me gusta a mí, Salmo 56:8, pero en la Nueva Traducción Viviente dice así: tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Qué hermoso es. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco.
has registrado cada una de ellas en tu libro. Y hay una bonita canción que dice también, yo pensaba que te habías olvidado de mis oraciones, pero siempre las tienes en tu memoria. Lágrimas. Pero muchas veces también en medio del sufrimiento, muchos no te han dicho, ¿y dónde está tu Dios? Que no interviene, que no te ayuda, que no te da claridad, te hace claro esta decisión. Dice el salmista, mi sed tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Timoteo muchísimas veces lloró de desilusión y de soledad porque las cosas no le salían bien en el ministerio. Varias veces las cosas no nos han salido bien en el ministerio, ¿verdad? ¿Cuántas veces no han salido como nosotros queríamos? Pero el apóstol Pablo le escribe, Timoteo, cuánto me acuerdo de ti y me lleno de gozo. Acordándome, dice, acordándome de tus lágrimas. En Marcos capítulo 9 dice que se acercó a un señor cuando el Señor Jesús estaba ahí predicando y le dijo, mira, mi hijo está poseído por años por un demonio y lo llevé a tus discípulos, pero ninguno de ellos pudo resolver el problema. Y él dijo, ¿tú lo puedes hacer? ¿Tú lo puedes hacer? Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? De esta no se acuerdan, ¿no? Si puedes, al que cree, todo le es posible. Cuidado, no interprete mal. No es que nosotros todo lo podemos, sino que si creemos en el poder de Él, Él puede hacer lo imposible. Pero ahora, déjame que te lleve a un tipo de llanto, porque yo estaba hablando de las lágrimas y del llanto, ¿no? Que sobrevienen de nuestro corazón cuando cantamos la canción anterior. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Y cuán frágil soy! Y sobrevienen las lágrimas muchas veces en las canciones. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán frágil soy! Pero hay a veces un tipo de llanto que es muy inapropiado, que es el que viene del pecado. De cuando nosotros le fallamos a Dios. En 2 de Samuel 13, Amón, hermano de Tamar, hermano de Absalom, hijo de David, comenzó a llorar amargamente, fue a su cama en depresión y no quiso comer más. ¿Saben por qué? Porque quería tener relaciones sexuales con su hermana Tamar. Y no lo podía conseguir. Pero tramó un plan con un mal consejero para hacerlo. Vino su hermana, la encerró en su habitación y la violó. Y después su hermano Absalón terminó matándolo a Amón. Acab, en Primera de Reyes, lloró amargamente porque su vecino Nabot no le quiso vender una viña cuando él era el rey y tenía todas las posesiones. Por eso le digo que hay una parte de la sociedad aberrante y vergonzosa, dispuesto a hacer cualquier cosa. Escuchó a su esposa que le dijo, pero ¿acaso tú no eres el rey? Puedes hacer cualquier cosa. Si sos funcionario, si sos gobernador, si sos presidente, se te da la libertad para hacer cualquier cosa en la sociedad. Y él buscó testigos falsos. ¿Le suena algo eso en nuestra sociedad? Y buscó testigos falsos que atestiguen contra Nabot, diciendo, injurió y blasfemó a Dios y blasfemó al rey. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Apedreó a Nabot, al inocente Nabot. Pero la disciplina de Dios siempre llega. Porque el profeta dijo, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot,
ahí morirás, Acab. Ahí morirás. Somos cristianos, hermano, y tenemos que actuar porque Dios nos ve a cada momento. Somos cristianos y no podemos esperar bendición cuando nosotros no estamos de acuerdo con Él. Pero finalmente, quisiera advertir acerca de los resultados de cuando nos alejamos de Dios. Una gran experiencia fue la experiencia de un gran líder de la iglesia primitiva, de Pedro. Pero que él pasó por momentos muy difíciles porque entró en un proceso de alejamiento de Dios que puede ser particularmente quizá que estás pasando en este momento. Alejado de la oración, alejado de la palabra, alejado de la comunión, alejado del consejo. Primero Pedro, si van a Mateo capítulo 26, yo voy a ir un poquito más rápido por amor del tiempo. Mateo capítulo 26, primero él tuvo un corazón orgulloso. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, Mateo 26, 33, yo nunca me voy a escandalizar. Aun cuando a mí me digan, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. No, a mí nunca me va a pasar. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Un corazón orgulloso. Pero Proverbios dice que antes del quebrantamiento estaba ¿qué? La soberbia. Pero en Mateo 26, 35, ahora tiene un corazón duro a la advertencia. Dice Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sabes, antes de la caída, antes del pecado, antes del mal resultado, antes de las lágrimas, ¿sabes cuántas veces a veces nos advierten? Hermano, hermana, estás haciendo mal. Esta conducta es inapropiada. Esta ética no es cristiana. Tu conducta parte de tu mala relación con Dios. No estás teniendo una relación con Dios. No esperes resultados de conducta cuando tienes una mala relación con Dios. Hay apatía, indiferencia en tu corazón. Los resultados van a ser malos. Pedro había entrado en ese proceso, pero luego pasó a un corazón sin dependencia, porque Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Dormía. Apatía, indiferencia en el momento más crucial de la vida de Jesús. Dormía. Un corazón sin dependencia, porque quien no tiene una vida de oración, ¿qué le está diciendo a Dios? No te necesito, puedo seguir solo. Pero de ahí, esto es un proceso. Los procesos pueden quebrantarse en cualquier espacio y en cualquier momento. Pero entonces llegó la famosa indiferencia y apatía cristiana. Pedro estaba fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé ni lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento diciendo, no tengo ni idea de quién están hablando ustedes. Pedro, el discípulo. Pero miren aún cuando llegó más lejos. Entonces dice, él comenzó a maldecir. ¿Qué quiere decir maldecir, hermano? Hablar mal. Comenzó a hablar mal
De su boca empezó a salir de lo peor y a jurar, maldecir y jurar. No conozco a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro, versículos 74 y 75, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice, lloró amargamente. La influencia del pecado es tal que luego Pedro dio la media vuelta, tomó a sus compañeros y a sus amigos, ¿y qué les dijo? ¿Se acuerdan? Vamos a pescar. A lo que él hacía antes de conocer al Señor. Miren el estado al que puede llegar en un proceso de pecado que no se para. Hermanos queridos, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Yo como consejo te diría, en el lugar donde el Señor te ha puesto, un testimonio. Y el versículo clave es este: en lo poco. ¿Conoces ese versículo? En lo poco. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero en lo poco también caemos. En lo poco que escuchamos, en lo poco que miramos, en lo poco que guardamos en nuestro corazón, en lo poco que empezamos a transgredir la palabra del Señor, en lo poco nos encaminamos hacia el mal resultado. Por eso, donde el Señor te ponga, despacito y con perseverancia, hacelo con alegría, hacelo con gozo. Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos dice: porque habiendo recibido un reino que es inconmovible, sirvamos al Señor con gratitud. Amén. Amén. Amado Señor, en esta tarde que nos regalas, preciosa Señor, podemos ver lo importante que es la palabra de Dios que nos has dado. En ella está tu carácter. En el ejemplo de Jesús y en el testimonio nuestro, cada uno como iglesia, en un mundo perdido, en una sociedad corrupta, donde la verdad, Señor, está naufragando en el lodo de la mentira, en cualquier lugar donde nos movamos. Como aquello que dijo el funcionario romano: ¿qué es la verdad? Y tú, Señor, le respondiste: yo vengo a dar testimonio de la verdad. Que la verdad sea nuestra guía en momentos críticos y difíciles, de sufrimiento, de adversidad, o cuando seamos confrontados a querer abandonarte o dejarte o deshonrarte, que podamos sacar a la luz el testimonio de la verdad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.